reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. God blessed Noah, Dios sons, bendijo a and Noé said, y a sus hijos diciéndoles, "Be fertile and crezcan, multiply, and fill multiplíquense the earth. y llenen la tierra. Dread fear of you, Todos los animales de la tierra les temerán y los all respetarán. the birds of the air, Aves del cielo, upon all the creatures reptiles del suelo, about on the peces earth, del mar, and all the fishes están en of su the sea. poder. And to your power, Todo lo que vive y se mueve every creature that is les upon the earth servirá shall de be yours to alimento. eat. I give them all Se to los you, entrego, as I did the lo green mismo que los vegetales. plants. Only flesh Pero no shall coman your blood carne taste, con sangre, you que shall es su not eat. vida. For your own lifeblood Pediré cuentas I de will su demand an sangre y account. vida. From every animal Se las pediré a cualquier animal, and from one man, y al hombre le pediré from another, cuentas de la vida de I will su demand hermano. an accounting for human life. Si uno derrama Anyone la who sangre tastes the blood of de man, un hombre, by man shall be otro thoroughly cleansed. derramará la suya. For in the image of God Porque Dios he hizo al created hombre a him. su imagen. Be Ustedes fertile, crezcan then, and y multiply. multiplíquense. Abound on earth and Muévanse subdue it. por la tierra y And domínenla. God said to Noah and to his Dios sons, dijo a Noé y a sus hijos, see, I am now yo establishing hago un my pacto covenant con ustedes y con sus with your descendants descendientes, after you, and with every living con creature todos los that is animales with you, que los every acompañaron, bird that aves, is tame, and ganado wild y animal fieras, that were with you. con todos los que salieron del arca I will y establish ahora viven en a la covenant tierra. with you. Hago un pacto con Never ustedes. again shall El all the diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. there shall not be another Y flood Dios añadió, to devastate the earth. esta God es added, la this is señal the sign del that I am pacto giving que hago to con you ustedes of the covenant y con todo lo que that I vive made con with you ustedes and every living para creature that is todas with you. las edades. I set my bow in the clouds Pondré mi for a arco en el sign cielo of the covenant como between me señal and de the mi earth. pacto con la tierra. Verbum Domini. From heaven, the El Lord Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la the tierra. nations shall revere Los you, gentiles temerán su nombre, and all the kings of the los earth. reyes del mundo su gloria. When the Lord has Cuando el remembered Señor reconstruya Sión y Zion, aparezca en su gloria, when he has regarded y se vuelva a las súplicas de los not indefensos, despised. y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Let this be written for the Quede esto generation escrito para la to come. generación futura, y el Let his pueblo que future será generations creado praise the Lord. alabará al Señor. The Lord looked down Que from el heaven Señor ha mirado desde su excelso and beheld the earth, santuario, desde el and the cielo se ha groaning of the fijado en la prisoners, tierra para escuchar and los his gemidos de throat los given cautivos to die. y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la The tierra. children of your Los servants hijos de tus shall siervos glorify, vivirán and seguros. their posterity Su shall linaje continue in durará your en su presence, presencia, that the para name of the anunciar Lord en may be Sión el declared in nombre del Zion, Señor y su and his alabanza praise in en Jerusalem. Jerusalén. When the peoples Cuando se gather reúnan together, unánimes the kingdoms los to pueblos serve y the los Lord. reyes para dar culto al Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus and his disciples En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Verbum Domini. We're told in this gospel passage that Jesus is setting Escuchamos en el Evangelio de hoy que Jesús se dirige a los poblados de Cesarea de Filipo y vemos claramente que en el Evangelio según Mateo, cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy? En esa época eh, se veía que habían monumentos en esa época a César que pensaban que era divino y en el morro se pensaba que había una puerta que llevaba a las puertas del infierno en Cesarea de Filipo. Así que es el lugar indicado para hacer esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es un lugar donde la gente tiene una perspectiva mundana, donde quieren un rey mundano, y también tenemos la predicción de la pasión de Cristo, dejando claramente que Él ha venido a sufrir y a ser rechazado, sufrir y morir y resucitar. Vemos en los comentarios judíos de aquella época, en el primer siglo, que los pasajes, la comprensión de judía de quién sería el Mesías, era que él habría de ser un rey, que Dios estaba estableciendo ese reino del Dios de los cielos que vemos en el libro de Daniel y del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. También utiliza la frase Hijo del Hombre que utilizan los evangelios para enfatizar la humanidad de Jesús, pero también la figura celestial en el libro de Daniel que viene en las nubes. Y Daniel incluso habla de sufrimiento y muerte de esa figura del Hijo del Hombre. Así que es divino y humano, presentado en el profeta Daniel. En Isaías tenemos los salmos del siervo sufriente que hablan de su sufrimiento, e incluso los salmos mismos hacen referencia a la resurrección. Y encima de todo ello, la cronología sacada en particular de Daniel es que el Mesías habría de venir en ese primer siglo cuando Jesús efectivamente vino. Así que la atmósfera estaba cargada con la expectativa del Mesías. Una vez más, en Daniel, que ese reino del Dios del cielo iba a destruir los reinos del mundo, esos ocupadores de Israel, los babilonios, los gobernaron, los babilonios regían a los
persas, quienes a su vez gobernaron a los griegos y finalmente a los romanos. Y el Mesías vino justamente en medio del reino el reinado de los romanos. Es realmente algo, es una imagen muy increíble que se utiliza. Y sin embargo, ¿qué fue lo que entendieron estos pescadores de Cafarnaún a partir de los comentarios judíos? No lo sabemos, pero Pedro recibe la respuesta correcta, inspirado por el Padre Celestial, diciendo, tú eres Cristo, tú eres el Mesías. Cristo en griego significa el ungido. Los, sacerdot- los sacerdotes, los profetas y los reyes, especialmente los sacerdotes eran ungidos y los reyes también, a veces los profetas. Eso significaba que estaban siendo asignados una misión, estaban siendo enviados. Así que Jesús, la palabra de Dios, es enviado para salvar al mundo. El Hijo del Hombre debe sufrir enormemente, es lo que les dice el día de hoy, debe morir y resucitar. Y así es como Jesús establece el reino. El reino es inaugurado. Él dice, cuando sea elevado, llamaré a todos los hombres hacia mí, y este reino sucede en el Calvario a través de su resurrección, que es establecido. Pedro, pues, después de obtener la pregunta correcta, dice, Pedro lo llevó a un lado para reprocharlo. Por amor hacia él, no quería que sufriera. Pero Jesús reprocha a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Recordemos en la escena de la Anunciación, al comienzo, María había de concebir al Verbo hecho carne. Se le dice a María que él será grande, que será llamado Hijo del Altísimo, que el Señor le daría el trono de su padre David, que reinaría por encima de la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin. Satanás está tratando de establecer un reino diferente, un reino en el desierto. Con es una tentación a no sufrir, a no ser Mesías, que salva a través de la cruz. Cambia estas piedras en pan. No sufras hambre. Tus discípulos no deberían sufrir hambre. San Juan 6. Tratan de llevarlo y hacerlo rey. Wilton Shin diría, un rey de pan, justo después de la multiplicación de los panes. Sí, nombrémoslo rey, dicen. Podemos crear un ejército y ser poderosos. Satanás lo tienta en el desierto. Lánzate y serás protegido. Desde la cima del templo, lánzate y los ángeles te protegerán. No sufrirás. Y luego le muestra los reinos del mundo y su gloria. La tentación es regir según el poder del mundo y la fuerza, no a través de la cruz. Así pues, creo yo, el mensaje para nosotros es que estamos llamados a tener fe en el Salvador que nos salva a través de la cruz y que compartimos en esa cruz y resurrección. Ese es nuestro camino a la santidad, es nuestro camino a la salvación, nuestro camino a la vida eterna, la cruz y la resurrección, la participación en la vida divina, que Jesús establece un reino vinculado a la iglesia, donde el Vaticano II enseña, la iglesia es la semilla, el instrumento de ese reino, lo encontramos presente en el misterio. Y Jesús le dice a Pedro, quítate de mi vista, apártate de mi vista, sígueme, mantén tu mirada en mi espalda, en el camino de la vida mantén tu mirada en mí y sígueme, sé un discípulo, discípulo mío, escucha mis instrucciones, obedece lo que te digo, se den de servicio unos a otros, imitándome, tengan comunión conmigo, tengan amistad conmigo. Through the sacraments of the church, through the teachings of the church,
through a prayer, través de los sacramentos de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, a través de la meditación del Evangelio y la oración. we hear His word to us. Escuchamos este mensaje que debemos de seguir a Cristo, ser sus discípulos y obedecerle. We see Cuando miramos a los santos, models, and I think especially vemos este modelo y creo en especial los santos el día de hoy, Santa Jacinta y Francisco Marto, two of the three visionaries of dos de los Fatima, tres Lucia. visionarios de Fátima. También tenemos a Lucía, Francisco pero that el we're día de hoy celebrating, son Francisco y brothers Jacinta quien celebramos, son hermanos and receive these y apparitions, right? reciben esas apariciones Model of y las viven, prayer and ese modelo de oración y penitencia e intercesión, offering up their sufferings. ofreciendo sus sufrimientos por los pecadores. Francisco, he lived to be 10 Francisco, years old, él vivió, él tenía 10 años de edad y murió el 4 de abril de 1919, 2 years al cabo de 2 años después de las apariciones. the Spanish flu, which was, I think, took Sufrió de la influenza española, que across the quitó world. la vida a unos 20 millones de personas en Europa y el mundo entero. Asked Y what he wanted to do, cuando le preguntaron qué quería hacer he went con su vida, priest. He e said, incluso le preguntaron si quería ser sacerdote, y él dijo, no quiero hacer nada, "I go to heaven." quiero morir e ir al cielo. To be with Jesus Él and quería estar con Jesús y con la he was Virgen. the more contemplative of the three Él Fatima fue el más visionaries. contemplador He could see the de angels los and tres see visionarios de Fátima. he could not hear Él them. podía ver a la ángel, él pudo ver al ángel en las apariciones de la Virgen, pero no podía escucharlos. Altar hidden, A él le encantaba rezar en soledad, solía rezar en la iglesia detrás del altar, testified when they asked oculto, for his intercession and al pie prayer, del tabernáculo. they were Y en aquel having entonces, cuando la gente and help. pedía intercesión y oraciones, He lived recibían gracias y ayuda del cielo. Vivió una vida completamente dedicada a la oración y sacrificio por los pecadores, viviendo el mensaje de Fátima de manera preeminente. and on the day he died, he Y el asked día que for his murió, family él for all his pidió sins. perdón a su familia por Died, he todas sus turned to his faltas, mother at y the cuando end murió le dijo a su madre, lovely light mira, by the door. mamá, esa The hermosa light luz was que está por la puerta, found que as la he Virgen came estaba viniendo por él to para his death, llevárselo al cielo. referred to. Había una hermosa dama, como él le Jacinta, llamaba. his sister, died Jacinta, su hermana, murió en 20. 1920. Died in Él 1919. murió en 1919. And she was Y ella loved her brother Francisco and her amaba a su sister hermano Lucia, Francisco y a su prima Lucía. close to them. Era muy She liked cercana con nature, ellos. used to Ella name the sheep that they amaba la naturaleza. pasture. Solían ponerles nombres a las Little ovejas girl, que cuidaban, at 9 years old, quienes se tried to put apacentaban. one of the sheep on her shoulders to E imitate the incluso look. cuando ella era una niña pequeña, ella murió a los Strong 9 años de edad, ella intentaba cargar self-centered, a las ovejas enfermas en sus hombros. found conversion, Tiene una fuerte personalidad, visits a in veces faith, podía ser algo terca, loved to pero tuvo dance, esa profunda conversión gracias a las visitas de la Virgen. Le enjoyed encantaba bailar, pleasures for her and offer them up for the salvation of souls. pero aquellas cosas que ella disfrutaba las ofrecía al Señor siempre para la salvación de las almas. Me parece que Lucía fue la única que habló con el ángel y la Virgen. Lucía fue la que hablaba con ellos, pero ella podía escucharlos y verlos, era muy inteligente y sensible, y la visión del infierno que recibieron le afectó enormemente. Ella se volvió más seria, más intencional al ofrecer sacrificios. Ella se ofreció completamente para la salvación de las almas, y ella con su hermano se contagiaron de esta influenza brutal, y ella le dijo a Lucía que la Virgen se le había parecido a Francisco y a ella, y le dijo que se los iba a llevar pronto. Y la Santísima Virgen le dijo a Jacinta, le preguntó si estaba dispuesta a quedarse en la tierra para sufrir más tiempo para la salvación de los pecadores. Cuando visitamos Portugal para la Jornada Mundial de la Juventud, el hermano John y yo visitamos lo que hoy es un convento de las Clarisas Pobres, pero en aquel entonces era un hospital y orfanato. En aquel entonces ella fue a 2 hospitales, uno de ellos más adelante en Lisboa. Así que tiene la habitación donde ella se quedó, tiene la silla donde la Virgen se sentó y habló con ella en diferentes momentos.
conservan la cama, una cama de metal con un colchón muy delgado, donde ella dormía y donde sufrió. Y es algo tan dramático. Tenían el rosario y su vestido y diferentes artefactos de su vida, pero esta niñita de 9 años, cuando le preguntaron si estaría dispuesta a quedarse en la tierra para sufrir más tiempo para la salvación de los pecadores, dijo que sí. A los 9 años de edad, completamente dedicada a Jesús y a la Virgen, escuchando la voluntad de Dios y se entrega plenamente a todo ello, a esa misión. Ella entendió el mensaje del Evangelio, que el Salvador sufriría, moriría y habría de resucitar. Y nosotros hemos de compartir eso como discípulos de Cristo. Tenía un gran temor de morir sola y estaba alejada de su familia. La influencia se convirtió en neumonía y más adelante tuvo una llaga en su pecho, una herida abierta, un absceso, tuberculosis que atacó su cuerpo entero. Era muy difícil para ella morir sin su familia ahí. La Virgen se le apareció y le dijo que ella no debía tener miedo, pues ella misma iba a ir para llevársela al cielo. La Virgen estaría presente con ella. Y ella tuvo operaciones y los doctores esperaban que se recuperara, pero empeoró físicamente. Y en medio de todo ello, su amor por María y Jesús aumentaba. La Virgen l- le dio el mensaje de que quería que estableciera una devoción a su Inmaculado Corazón como refugio para pecadores, como un lugar de gracia, como una senda hacia el cielo. Ella les diría: no te descorazones, nunca te abandonaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino para guiarte hacia Dios. Así pues tenemos el don de la Santísima Virgen, dado a nosotros desde la cruz para ayudarnos en este peregrinaje, para vivir el misterio pascual en nuestras propias vidas. Y se trata de la santidad, de vivir en el misterio de la vida de Cristo en nuestras vidas. Y la Virgen está ahí para ayudarnos. Ella es el discípulo perfecto, para ayudarnos como una madre tierna, con gran amor, para guiarnos. Es gran consuelo y creo que al leer estos mensajes y al ver el amor de la Virgen por estos niños y también su gran amor hacia Jesús y la Virgen, son ejemplos de fe para nosotros.